Pues nada, chicos, chicas, buenos días. Voy a hacer un pequeño vídeo, ¿vale? Sigo con los tratados filosóficos porque me va muy bien. Os lo he dicho muchas veces. Hay dos componentes que actúan conmigo, porque dos o tres, ¿vale? Que actúan conmigo cuando justamente medito. Y uno es porque cuando medito justamente en el vacío tengo un tipo de vivencia totalmente diferente a cuando yo utilizo las palabras como conciencia, atención plena. Utiliza y justamente aparece otra circunstancia que me lleva al mismo estado de vacuidad, pero con un componente energético totalmente diferente, con un camino totalmente diferente. Y luego hay otro que es muy curioso, que es justamente cuando dispongo el campo de cognición justamente fuera de lo que es mi cuerpo y justamente lo pongo en donde en la atención, ¿vale? Depositada en todo lo que es el entorno. Entonces hay algo como sobrenatural que actúa. Digo sobrenatural por llamarlo sobrenatural, pero realmente la palabra sería intangible, ¿no? Entonces hay algo intangible que evidentemente está interactuando conmigo. Entonces es muy curioso, la atención tú la puedes depositar en un boli, ¿vale? Como justamente a ver si me sale aquí, como este boli, o la puedes depositar en un ratón. Si te quedas con los ojos cerrados dirás, ¿dónde está la atención? ¿Está adentro? ¿Está afuera? ¿Dónde está del campo de cognición? Pues yo llevo mucho tiempo trabajando, perdonad, el yo y justamente todos estos sistemas de meditación, claro, cuando justamente utilizo el yo o otros componentes, cambia, totalmente va cambiando. Y ayer veía un vídeo de la ciencia que hablaba sobre todo de que un electrón justamente está vacío y que no tiene una posición fija, ¿no? Y el no tener una posición fija me hizo cuestionar muchas cosas, ¿no? Que es justamente mi composición es justamente neptuniana, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo tengo un Sol conjunción Neptuno, lo cual significa que evidentemente soy muy sensible a lo que captan mis sentidos sensoriales. Y no solo eso, ¿vale? Además, cuando me hice el estudio del cuerpo, eh, el cuerpo humano, ¿no? Que hay 4 tipos de diseño humano, pues justamente yo soy el 1% ese que es reflector de lo que es justamente un modelo que no tiene centro, ¿no? Eso quiere decir que puse los datos y justamente me dio eso. Según el estudio que hay, solo hay un 1% de la población que dispone de este tipo de energía, ¿vale? Yo no sé verdaderamente si es cierto o no. La fuente para mí no puedo validarla porque no tengo sabiduría de este tema, pero sí que es muy curioso porque sí que tengo muchísimas experiencias místicas, muchísimas cosas que evidentemente soy muy sensible a lo que pasa y capto en los ambientes, por lo cual puedo argumentar todo esto en base a cuando perdí mi campo energético y a partir de ahí han operado millones de cosas, ¿vale? Entonces cuando por ejemplo, os digo que medito en el vacío, llego en un estado de vacuidad muy bueno, ¿vale? En el cual justamente parece que hay puntos luminosos, porque los he visto, ¿vale? Que me arrojan todo tipo de prana, que me habéis visto muchas veces poner la cabeza hacia arriba, en lo cual yo recibo algo, ¿vale? Que justamente yo siento como justamente eso se me introduce en la boca y justamente yo lo pongo hacia mi glándula pineal y va hacia arriba. Entonces, ¿quién está actuando? El ser. Cuando tú te quedas justamente en silencio, ¿vale? Tú ya no eres tú. Hay el ser que es verdaderamente el que mueve los hilos, ¿no? Y es el que representa cuando estás en el vacío, ¿no? Entonces, cuando se acaba todo tipo de pensamiento, dices, vale, el actor ha dejado de funcionar. Ahora justamente está interactuando un componente mente-cuerpo, ¿vale? Que por sí es un complejo, ¿vale? Que está vivenciando y encarnando en este espacio-tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, después de esta breve introducción, os voy a apuntar 21 puntos que he hecho justamente de meditación sobre las tendencias colectivas y cosas que me van pasando en mi vida y en el día a día, en mi transmigración, en mi peregrinaje automovilístico, ¿vale? Justamente pues cambian las formas, ¿vale? Y yo decido hacerlo con una guitarra y a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Vamos a empezar, ¿vale? Punto número 1. Las tendencias colectivas actuales corresponden en la mayoría al compromiso sentimental por parte
del género femenino, las hembras, y el sexo por parte de la tendencia de varones. Una correcta educación sobre el medio, el sexo y un factor de no dependencia emocional solventarían el problema. Mientras tanto, el negocio sobre la prohibición del sexo y el compromiso de pareja generan toda clase de insatisfacción y beneficio lucrativo. Ejemplos: Tinder, pornografía que se beneficia del medio natural y aplicaciones de cita. ¿Qué quiere decir? A día de hoy, por lo que interactúo yo en mi vivencia personal, siempre digo en mi vivencia personal, cogiendo simplemente algunos de los contextos actuales sociales en los cuales la gente está interactuando, ¿vale? Me di cuenta que hay muchísima interacción a día de hoy en lo que son relaciones de pareja, ¿no? Entonces, la energía masculina y femenina, ¿vale? Es positivo o negativo, se encuentra, o como la quieras llamar, son tres polaridades, ¿vale? Está la neutra y está la positiva, la negativa, la masculina, la femenina, da igual como lo llaméis, cada uno tiende en función de lo que experimenta, llamarlo de una forma u otra, ¿vale? Pero debería de tender al equilibrio por sí mismas, ¿no? Quiero decir, cada ser de por sí lleva esas dos energías. Entonces lo que me encuentro debería de ser equilibrada en cada ser, y lo que me encuentro es que siempre hay factores de dependencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir? El sexo es dependiente de una persona, pero la otra persona pide compromiso sentimental. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Que no se llega a un acuerdo, ¿vale? Y si hay un acuerdo siempre hay complicaciones porque los intereses no son mutuos. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere sexo el otro no lo quiere, y cuando uno quiere compromiso sentimental el otro quiere hacer otra cosa. Por lo tanto, a día de hoy las relaciones, pues lo digo desde mi visión personal, si fuera cáncer o fuera de otra composición, evidentemente defendería otra disposición, ¿no? Pero en mi situación defiendo justamente para mí no es razón de ser justamente una relación de pareja, ¿vale? Entonces continuamos al punto número 2, ¿vale? Ya lo he dicho en muchos vídeos anteriores, ya he dado los porqués, ¿vale? Ya he dado las circunstancias energéticas, ¿vale? Y justamente somos como imanes, entonces cuando no comprendemos se da todo tipo de circunstancias que a día de hoy las tendencias generacionales no llegarán a eso, ¿vale? Porque cada vez son más individuales, ¿vale? Así, eso es lo más valorado en una tendencia de que interactuando con el medio social sobre diferentes ámbitos sociales, lo cual queda en evidencia la poca falta de observación en los demás aspectos esenciales: política, economía, factores universales, ciencia, arte. ¿Qué quería decir aquí? Que justamente mucha masa colectiva tiende al tema de la guerra de los géneros, y en la guerra de los géneros hay muchas otros factores como es ciencia, arte, investigación, biología, cualquier estudio, que justamente el estudio de la verdad mismo, ¿vale? Cualquier estudio queda de lado justamente por los compromisos de pareja. Entonces tendemos a hacer vidas muy sociales, pero justamente en el socialismo, ¿vale? Hay compromiso, y en el compromiso justamente hay tendencia al condicionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezas a vincularte mucho con una serie de personas, si no son de tu misma condición, acabas perdiendo tu centro, lo que deseabas realmente, porque por ese factor emocional que te ata durante cierto tiempo, pero que luego a la larga, ¿vale? Dices, bueno, pero si yo quería otra cosa, ¿vale? Pero justamente como te has ligado por ese factor sentimental, justamente dejas de hacer alguna función que para ti tenía más interés. Entonces acabas diciendo, no, bueno, hago una familia o esto, lo otro, pero realmente no has tenido una causa de decir, no, si yo realmente quería defender esto, ¿vale? Ha sido más... la palabra sería mm, no es equilibrio, es que no te ha importado justamente hacer una vida eh, que carece de sentido, ¿vale? Y que justamente defender algún tipo de ideal, ¿vale? Si te gusta el equilibrio y dices, a mí ya me va bien la familia, es perfecto, ¿vale? Pero yo no lo defiendo para mí mismo, ¿vale? Yo defiendo justamente alguna causa que te haga vivenciar algo, ¿no? Que realmente les saques un sustrato y una esencia a tu propio ser, ¿vale? El número 2 es la tendencia en las relaciones en la mayoría de los seres, si tiende a lo Ah, perdona, la tendencia de las relaciones en la mayoría de los seres sintientes, no generalizando, pero sí poniendo en evidencia, es que suelen utilizar una forma externa porque le atrajo alguna cualidad suya, como por ejemplo la facultad de generar chistes. Esto habla aún con la continuación de las relaciones. Tú te gusta algo de una persona porque, por ejemplo, si emite chistes, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona en el tiempo y en las condiciones puede cambiar esa condición del ser. ¿Por qué? Porque ha visto algo que en el tiempo a lo mejor dijo, oh, pues yo ya no quiero ser cómico, ahora quiero ser músico. ¿Qué va a pasar? Que si a ti te gustaba justamente la tendencia de que generara chistes, vas a decir, quería que fueras como antes, y quería que fueras como antes. El cambio ha generado que el corazón de la otra persona cambie y tú te has quedado en situación de dependencia con una composición que idealizaste en la otra pareja, en la otra parte, en el opuesto, y justamente creías que las cosas iban a ser así por siempre, por lo cual en una tendencia que hay siempre un tipo de cambio, ¿vale? Hay personas que no cambian y son de costumbres, ¿vale? Entonces ahí no pasa nada, ¿vale? Pero las personas que justamente se cuestionan las cosas, ¿vale? Llegarán a cambiar muchos de sus factores existenciales para encontrar verdaderamente causa de felicidad, ¿vale? Así mismo, los que han valorado ese ideal pueden cansarse justamente por aburrimiento de esa idealización. Por tanto, ¿qué función tiene una relación? Eso puede pasar también. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor la persona que se mantiene en la costumbre de hacer chistes, tú a lo mejor a la larga dices, ya estoy hasta los cojones de escuchar los chistes. Ayer justamente en mi meditación estuve al lado de una un matrimonio mayor que justamente estaban peleándose porque otra vez ya está con lo mismo, otra vez ya está con lo mismo. ¿Por qué? Porque es su razón de ser. Y entonces la otra ya está hasta las narices porque lleva escuchando toda la vida lo mismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que evidentemente lo que habéis llamado y determinado muchos como sombra, ¿vale? Justamente sale en el opuesto, ¿vale? Y empieza justamente a quedar harta de la posición del otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, como has dejado de hacer alguna función, ¿vale? Que te daba mayor creatividad, pues simplemente tienes que escuchar las historias del vejete de al lado que realmente ni te van ni te vienen, ¿vale? Porque llega una edad en que al final acabas más peleándote que no justamente llegar a un acuerdo, ¿vale? Todo depende de la relación de pareja, del amor sentimental que haya y del compromiso que haya entre los dos, ¿vale? Sí, para ti el compromiso no es compromiso, es perfecto, es perfecto. Entonces el compromiso deja de ser compromiso, es un factor de la mente que tú dispones, ¿vale? O sea, quiero decir, para ti dices, no, pero si yo estoy muy bien pareja, a mí me da igual, ¿no? Pues si te da igual es perfecto, le da igual a tu pareja o no. Esa es la cuestión, ¿vale? ¿Sois conformistas? Esa es la palabra que quería decir antes. ¿Sois conformistas o no? ¿O realmente os cuestionáis las cosas? Las antiguas parejas eran conformistas, las de hoy no. Porque eso significa que hay una evolución en la sabiduría del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que cada vez va a buscar el que realizarse en una función superior, no superior porque sea mayor, ¿no? Superior en el sentido de encontrar alguna causa que realmente le dé justificación de ser, ¿no? Antiguamente pues decía, me da igual, ¿no? Y entonces la mujer está allí, yo estoy aquí y hacemos. Y esa es la vida de muchísimas parejas a día de hoy, ¿vale? El no cuestionarse eso, el pasar una monotonía, un tipo de rutina, un tipo de los fines de semana pues hacemos para descanso porque estamos hasta los cojones de trabajarlos entre semana y todo este tipo de barbaries que evidentemente degradan la vida humana, ¿vale? eh, Punto número 3. Esto os lo dejaré justamente en la descripción, ¿vale? Para que queráis justamente si hay alguno que esté interesado en tratar estos temas, ¿vale? A mí, yo como soy filósofo y medito mucho, pues evidentemente estos temas conforman parte de mi ser. No sé hasta cuándo lo sostendré, porque también me gusta mucho la atención plena y justamente quedarme en la observación de todas las cosas mucho más que la filosofía, os lo tengo que decir, ¿vale? Soy más partidario de justamente observar, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas fases de mi vida, ya llegaré al punto de la observación plena, en muchas fases de mi vida he estado simplemente observándolo todo y cuando llegas a un punto de no pensamiento donde justamente pasas 3 o 4 días apenas con algún pensamiento dices ¡bum! No veas que puedas escuchar el chorro del agua cuando cae, ¿vale? Los dientes cuando te los cepillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay ruido mental y eso es brutalmente gratificante, ¿vale? Es justamente vivir en la atención plena, en la conciencia del momento presente y eso es muy difícil de hacer porque la costumbre, ¿vale? El condicionamiento y los campos energéticos varían de una forma enorme, ¿vale? Y no te permiten reequilibrar sistemas, ¿no? Entonces la atención plena se pierde en millones de pensamientos
que al final tampoco tienes culpabilidad. ¿Por qué? Porque el pensamiento es un producto colectivo, por lo tanto no es razón de realización, ¿vale? Simplemente son formaciones mentales, ¿vale? Continúo, número 4. La idealización por costumbre de una forma pasada se da porque cuando uno no está condicionado en cierta época, espacio y tiempo en el estado de alegría y jovialidad, le permite captar ciertas formas de expresión. Esas formas de expresión son mantenidas en el tiempo simplemente porque hubo una idealización en ese instante pasado. Y eso se perpetúa en la línea cambiante del tiempo, lo cual los negocios sostienen y permiten el uso de esa forma porque hacen que una generación entera y justamente sus descendientes se realicen esos iconoclastas que realmente son sostenidos por esos intermediarios que generan una gran masa de ingresos y beneficios en función de una forma pasada. Así, todos los famosos y las famosas actuales son el producto y el efecto justamente de la tendencia colectiva pasada y no permite una revolución de nuevas formas de existencia que justamente pueden ser más sabias y mayormente evolucionadas, que pueden ser desde artistas, filósofos y toda clase de formas que defendieron en un pasado algún tipo de ideal. Carecen de utilidad. Seguir nombrándolos porque ellos vivieron ya su etapa, seguir nombrándolos porque vivieron ya una etapa y ya se realizaron como seres, carece de utilidad. En cambio, los negocios siguen sosteniendo todas sus obras con derechos de autor para beneficio personal, no dejando que otros puedan utilizar sus obras, así como y así, por ejemplo, son los conservatorios, los negocios musicales, los medios de comunicación y todo tipo de intermediario que eh, eh, exprese una forma ante una tendencia colectiva y el propio pueblo se beneficia a expensas de lo que esos seres sostuvieron y dispusieron. También será el caso de los maestros espirituales realizados. Una total y absurda aberración. ¿Qué quiero decir? Para resumir, porque es muy amplio. Vale, a veces cuando utilizo la IA para dictar esto y a veces las palabras no quedan bien definidas, ¿no? A día de hoy, vale, cuando tú eres joven, normalmente hay un momento que te vas al pasado. ¿Por qué? Porque hay algo que captó en ese estado transitorio, ¿vale? Algo de felicidad, ¿vale? Que dijo, ostras, qué feliz era cuando yo tenía 16, 17 años. Y dices, ¿qué pasaba ahí, no? Entonces dices, ¿qué había por entonces? Entonces, ¿qué es la música que justamente tú escuchabas? Pues esos eran los famosos. Entonces, eso lo llevas como costumbre. ¿Por qué? Porque luego empieza el compromiso, la atadura, el condicionamiento y todo tipo de aberraciones que luego, ¿qué pasa? Que al final pierdes la jovialidad y entonces cuando te quedas simplemente en silencio y dices, uff, qué feliz era yo con 16, 17 años. Y entonces, ¿qué dices? ¿Qué pasaba aquí? Ah, los Guns N' Roses, wow, uf. Entonces vas allí y dices, ah, aún están. ¿Por qué aún están? Vamos a verlos, vamos a verlos. Y los continuamos yendo a ver. ¿Por qué? Porque justamente idealizaste un patrón de un pasado, ¿vale? Un patrón, un fractal de un pasado y lo sostienes. Y como justamente entre medio hay todos los intermediarios, se benefician de que de la costumbre que eso mueve masas, ¿vale? El colectivo anterior, ¿vale? Justamente con su tendencia y el pasado sostienen todos esos negocios, ¿vale? Y todos esos artistas, ¿no? Así que los artistas actuales son sostenidos justamente por medios pasados, ¿vale? Y no solo eso, sus descendientes también. ¿Por qué? Porque nace el niño sale justamente educándose en que en un patrón de cómo es el padre, y si el padre justamente escucha esa música, él dice, ah, mira, qué chulo, Guns N' Roses, no da igual la época que sea. Y entonces aparece justamente una cosa que es adoctrinamiento, ¿vale? Adoctrinamiento, pero de forma consciente, ¿no? Entonces pasa tanto en las religiones como justamente en los gustos personales, tan solo los padres, tan solo los hijos, ¿no? Entonces ayer hablaba del sistema monoparental, ¿vale? De justamente si hubiera un colectivo humanitario que se dedicara a la educación de los niños, cuando hubiera cada vez familias más monoparentales, ¿vale? Incluso la vida llegará un momento en que justamente bajarán los niveles en los cuales la gente querrá tener hijos. ¿Por qué? Porque si cada vez somos más independientes, ¿quién quiere tener hijos, no? Por lo tanto, deberá de haber su sostenimiento por un colectivo. Entonces es mucho mejor un colectivo. ¿Por qué? Porque justamente el colectivo, cada uno tiene una idea diferente y el niño ya no está condicionado a solo una opinión de padre o madre, sino que justamente un colectivo le dirá, uy, mira, a mí me gusta esto, entonces irá con otro y dice, no, pero si a él le gusta otra cosa, y entonces
entonces dirá, ¿y qué te gusta a ti? Y ahí es cuando justamente el niño puede pensar por sí mismo, no por condicionamiento paternal o maternal, justamente cuál es lo que quiere realizar y cuáles son las causas en las cuales él quiere realizarse como ser humano. ¿Vale? Eso sería justamente un factor muy prometedor, ¿vale? A nivel de cuando justamente se dé el que me están quitando de encima justamente las idioteces, ¿no? Eh, Cuando se dé este estado de posible pérdida de natalidad, ¿no? Entonces, ante la posible pérdida de natalidad, existe esa opción válida de generar un marco colectivo en el cual las personas puedan educar a los niños, ¿no? La educación es un factor muy importante. Hasta que no haya plena educación, ¿vale? Los seres sintientes van a seguir lo que yo digo siendo borregueros, ¿vale? Y haciendo lo que dé la gana, y los políticos aprovechándose de eso, ¿vale? Uh, Continúo, el punto 5 habla de esto. Los políticos e intermediarios hacen lo que quieren con la población, que como no es capaz de pensar por sí misma, porque está tan comprometida en sus propios deseos, porque sus sentidos sensoriales y su poca falta de discernimiento sobre conceptos no dualísticos generan todo tipo de dualidad y tendencia a desequilibrar el planeta. Por lo tanto, unos pocos juegan en cómo gestionar la moneda de cambio, que es el que constituye la base del desequilibrio, y millones de seres se matan entre ellos por gestionar esa moneda de cambio. Inmobiliarias que especulan con la vivienda, las bolsas especulan con el negocio en la tendencia colectiva de las empresas, las editoriales con los escritores de las farmacéuticas, en el Estado somete a los emprendedores, total tipo de poder, ¿vale? Que hacen lo que le da la gana, porque ellos son los que determinan la normativa, y en la normativa evidentemente los sistemas globalizados intentan determinar un equilibrio, y justamente ¿qué hacen? Subir, y subir atan, ¿vale? Atan, y todo el mundo sube, y si la tendencia es a subir, entonces ¿qué va a pasar? Que la tendencia va a ser a tener menos, ¿vale? Y en tener menos, ¿qué hace? El bienestar, ¿vale? Va a bajar, ¿vale? Punto número 6. Por cierto, no soy político y no me voy a meter más en política, ¿vale? Pero es un punto que justamente es tendencia a hablar de esto, y yo doy mi visión justamente descondicionada de todos estos factores, ¿vale? Ni capitalismo ni socialismo, ¿vale? Pero sí justamente un sistema que sea no basado en la moneda de cambio, sino en la felicidad del ser humano, ¿vale? Para hacer eso hay que romper todo el sistema, ¿vale? Todo el sistema, porque todo el sistema se basa justamente en la economía, y justamente la economía es el causante de todos los problemas, ¿vale? Punto número 6. De la misma forma, si no tienes control de los estados intermedios, ¿qué pasaría con un sistema que no hubiera economía? Primero necesitarías educar a una población, ¿vale? Para que hicieran una función, ¿vale? Porque si no, ¿qué pasa? Que todo el mundo que haría, pues no, a lo mejor no había producción, pero sí que habría los que realmente desean hacer algo, porque estamos más evolucionados. O sea, los sabios serían emprendedores porque les gusta algo, pero antes hay que educar a los que no saben para que hagan alguna función no obligada, nunca obligada, sino que le digan, mira, hay todo este abanico de oportunidades, decide lo que quieres hacer, y eso seguramente generará algo de utilidad en el planeta, en lo cual podamos justamente sostener alguna cosa en común entre todos, ¿vale? Pero es una visión personal mía, yo os lo digo, es una visión personal mía, y ¡pum!, para que se dé esto tienen que, creo, pasar milenios, ¿no? Sí se da, evidentemente sí se da. Punto número 6. De la misma forma, si no se tiene el control en los estados intermedios, el meditador también sufre todo tipo de ataques. Esto va por mí, ¿vale? Y ni siquiera es consciente de los que están siendo atacados, ¿vale? Así, los maestros realizados que no dispusieron de este tipo de problema, ¿vale? Como por ejemplo, yo voy a nombrar Yogananda, ¿vale? Nunca habló de justamente los estados, los seres que se le acercaban. ¿Por qué? Porque justamente él estaba sostenido por un grupo de yogis, ¿vale? Que generaron un punto de interconexión para que él se realizara. Pero allí tienes, ¿por qué? Porque yo he vivenciado esto y he estado con personas, ¿vale? Del grupo de meditación de Yogananda, por eso justamente lo nombro, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que evidentemente todos abren sus campos de cognición, todos meditan en el Kriya Yoga, pero hay multitud de energías, seres de otros estados intermedios que, como nadie tiene visión interior, ¿vale? Se aprovechan y luego empiezan, es que me siento mal, ¿cómo puede ser que me siente así, apagada y tal?
evidentemente, porque justamente te están sometiendo ¿qué? A lo que quieren, ¿vale? Y justamente soy muy sensible, he ido a casas de muchas de estas personas y me los he encontrado, ¿vale? Entonces digo, ¡puf! Están en todos lados, están en todos lados. Entonces los que no han arrojado este tipo de información, verdaderamente simplemente han hecho su camino, está bien porque han hecho su camino, pero tiene que haber el lado opuesto que os diga justamente lo que está pasando en los estados alterados de conciencia, ¿vale? Y hay una batalla campal, ¿vale? El budismo tibetano sabe esto perfectamente, ¿vale? Me acuerdo de el maestro de mi maestro, se llamaba Sefendawa de Rinpoche y lo voy a nombrar, ¿vale? Porque él le decía, ¡bum! Instruyó a Idili en qué, en justamente yo no puedo hacerlo porque no es mi composición, ¿vale? Porque yo no tengo ese factor, ¿vale? Pero él tenía una composición Plutón, Sol y Dili, y podía ser muy propicio para justamente generar la instancia de una deidad colérica, ¿vale? En la cual justamente ahí ya no se le acercaban los espíritus. Por lo tanto, instruyó muy bien, ¿vale? A una persona que le dijo, espérate, porque si vas a ir adentro del retiro, y le dijo, haz un retiro si quieres, pero espérate, yo te dejo, enfréntate a eso, pero luego vas a ver. Y me acuerdo que en una de las charlas Idi le dijo, yo tardé 7 años de mi vida a volver a hacer un retiro, porque justamente tuve que me machacaron a deidades coléricas, pero una brutalidad, digo, ¿cómo salgo de eso? Pero cuando yo estuve haciendo retiros en su casa, os puedo decir que justamente yo estaba siendo acribillado por un montón de espíritus, y cuando yo me acercaba a él, me dejaban tranquilo. ¿Por qué? Porque él ya había generado tal magnitud de protectores y sistemas de estados intermedios que defendían justamente su calidad de ser, que evidentemente cuando él intentaba ir a una realización, ahí los espíritus, a la que hacía simplemente nombraba Dakini Cabeza de León, se espantaban todos, y justamente no había quien justamente le se le pusiera en medio, ¿no? Entonces utilizaron los medios hábiles, los maestros que estaban realizados en conforme a su costumbre, en conforme a su forma de operar, ¿vale? Y en conforme a su realización, ¿vale? Entonces yo durante mucho tiempo hice este tipo de prácticas, pero nunca me sentía a gusto, y justamente tengo que utilizar otros medios, ¿vale? Eh, eh, no obstante, agradezco mucho la enseñanza, porque justamente fue en casa de este maestro donde yo justamente obtuve luminosidad en ausencia de yo, y eso lo valoro como enseñanza, y justamente hice enseñanzas suyas durante 8 años de mi vida. Justamente me dejé la vida en todo tipo de prácticas de ritualísticas cuando ya determiné que el ritual no era mi condición de ser, y decidí ser yo mismo, ¿no? Pero me tuve que someter, como me sometí a muchas prácticas también del budismo cristiano, ¿vale? Como un curso de milagros, ¿vale? Nueva era, taoísmo, eh, eh, zen, ¿vale? Zen y Dalun Dafa, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba, que era un grupo también de chino, que era más de la vertiente china en cuestión de reequilibrar a un sistema como el Tao, los sistemas energéticos, ¿vale? Nunca me sentí identificado con ellos y sé verdaderamente lo que yo deseo, pero no con el medio en el cual fui instruido, ¿vale? Continúo. La tendencia al desequilibrio en los ejes lleva a multitud de problemas. Aunque existen colectivamente un factor energético escorpiano, esto habla de astrología, ¿vale? Que tiende al límite, al esfuerzo continuo para sostener una forma existencial, llega posteriormente a su degradación, y que se genere lo opuesto de forma natural en la no consecución del logro generado, genera mayor trauma a una forma existencial. Eso no es valorar la vida, eso es estupidez y desprecio por la forma encarnada. ¿Qué quiero decir? Para llegar al equilibrio hay personas que utilizan el camino medio, pero hay otra energía que dispone el universo, que es justamente la intensidad. Entonces las personas que encarnan con una energía escorpiana, porque es algo que ha generado el ser humano como producto y como base energética, ¿vale? Ha generado que cierta energía escorpiana sea intensa, y lo sabréis si tenéis un escorpio cerca. Esta gente es muy intensa emocionalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Tenderá al límite. ¿Y qué pasa cuando tiendes al límite? ¡Pum! Se dispara el opuesto.
¿vale? Entonces dualizas y te vas al lado contrario. Por eso muchas composiciones que cuando los que estudiáis cartas astrales veréis que cuando falta un componente suele pasar que esa persona proyecta ese componente hacia afuera, ¿no? Eso es justamente porque se dan esas causas de falta de ese componente o intensidad muy intensa al límite. Entonces el camino medio se da por dos ejes, ¿vale? Por tendencia al límite, ¿vale? Que vas al otro extremo y luego puedes reequilibrar de una forma más cómoda, ¿vale? O justamente tendencia al opuesto. Quiero decir, cuando tú tienes un resfriado, ¿vale? Puedes ir y atarte una ducha de agua fría, que es justamente tengo frío, pues que utilizo el mismo igual y voy al límite, o justamente utilizas el opuesto que dices, me pongo 4 millones de mantas encima y sudo como un pollo, ¿vale? Para quitarme el resfriado. Ambas son válidas. Igual que sacar el vaho del coche cuando es invierno, ¿vale? Unas personas dicen que no, que así es lo correcto y luego va y el otro lo hace de forma diferente. Las dos formas funcionan, ¿vale? Claro, la no comprensión de estos sistemas, justamente el creer que una condición es la correcta y la otra es incorrecta, es el error, ¿vale? Cuando todos entendieran que todos tienen una visión diferente y que puede haber ecuanimidad y cada uno puede defender su causa, ¿vale? No hay ningún problema, y que tú las nombres tampoco hay ningún problema. Estás defendiendo una causa y estás diciendo la otra parte que está defendiendo, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema, siempre y cuando no falte ese respeto, ¿vale? Entonces, la falta de respeto es el decir que justamente pues meterle un insulto o algo, pero si tú le hablas de justamente las condiciones y tendencias que hace la oposición, eso no hay ningún problema, ¿vale? El problema es cuando te viene alguien y empieza a insultarte, entonces eso ya es degradante, ¿vale? ¿Por qué? Porque no entiende los términos de dualidad y no entiende justamente cómo funciona la realidad y cuántos colores diferentes y gamas de colores pueden haber, ¿vale? Punto número 8. Por ejemplo, el otro día actuaba y en la actuación siempre hubo el típico, es que eres muy plano. Digo, es que justamente mi energía no es así, ¿vale? Cuando reequilibre mis sistemas, a lo mejor algo diferente, pero no voy a hacer como Paco de Lucía, porque justamente a mí me gusta más el jazz entonces y el blues, entonces no voy a hacer flamenco, ¿vale? Entonces vete a escuchar otro, ¿vale? Y si quieres, pues está bien que me lo digas una vez, pero no me lo digas 40 veces, ¿vale? Ya te he escuchado, ¿vale? Punto número 8. Si el universo arroja constantemente cambios y el ser humano no es consciente de los cambios que produce el universo, verdaderamente no es libre. Las tendencias generacionales ponen en evidencia la evolución de la raza humana, pero un ser individual no puede estar sometido ni a lo colectivo ni a la tendencia de un entorno universal que no opera de forma correcta. ¿Qué quiere decir? A día de hoy el universo sigue siendo el que arroja la información, las nuevas generaciones son justamente el producto de lo que arroja el universo, entonces ¿cómo vas a sostener una forma fija justamente en la tendencia de un colectivo que cambia? Ese es el grave error, ¿vale? Entonces simplemente tienes que decir, no callarte y decir lo que tú defiendes y esa defensa tiene que ser valorada, ¿vale? Punto número 9. Si uno ha operado con maldad por no saber, es que ha sido condicionado ya por otros o justamente porque sus sentidos sensoriales en la no comprensión del proceso llamado vida ha hecho algún acto que justamente no sabía, ¿no? Entonces ha obrado de forma incorrecta. Digo, ¿acaso es culpable de no saber operar? O sea, tenemos que saber cómo funciona la vida, ¿vale? Somos culpables de la condición de operar. ¿Acaso si hay un constructor va a reclamarle si hay un constructor, que es el que justamente genera la encarnación, eh, mm, te va a decir algo por no saber? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Debería de ser que la condición de cualquier tipo de cosa necesitas saber algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que justamente no sabe está obligada a saber. Entonces es un error. ¿Por qué? Porque no puedes obligar a una persona a hacer algo que no desee, ¿vale? Y aun sabiendo el requisito necesario, tener que saberlo para operar en la vida, ¿qué sentido tiene una vida en la que se te haga responsable de todo tipo de condiciones que ni sabes cómo funcionan y que tienes que aprenderlas justamente no por gratificación, sino por obligación? Total insensatez. Uno simplemente aprende, ¿vale? Y estudia en qué
en algo que le parece divertido, pero nunca por obligación. Entonces, si para ti carece de sentido una cosa y empieza a ser compromiso más que felicidad, tienes que abandonarlo. Y eso me pasó a mí, por ejemplo, en mi trabajo de informático. Llegó un momento en que me saturó porque no podía hacer mi faena tranquila. Entonces, ya a mí me gustaba resolver los problemas, pero justamente cuando me sacaban de sitios y me enviaban a otros, ¿vale? Porque justamente operaba la ley de oferta y demanda y como éramos pocos, pues teníamos que hacer millones de viajes, ¿vale? Ahí empezó la tendencia justamente a perder la libertad por ser esclavo de una empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué hacías? No, sal de aquí y vete al otro lado. Y dejabas justamente en bolas a un cliente, ¿vale? Para irte a otro cliente, ¿vale? Acabar la faena y luego a la mañana justamente tenías que estar ahí a las 9, ¿no? O sea, que tenías que perder ya horas de vida, ¿vale? Porque tú no salías de tu sitio a las 9, sino que a las 9 estabas en casa del cliente. Por lo cual te consumía las horas tanto de llegar a casa más las de incorporación al trabajo. Por lo tanto, es totalmente... llegó a un punto de saturación. ¿Por qué? Porque cuando llegas al límite, ¿vale? Lo que os digo, el sobreesfuerzo acaba por hacer el burnout, que es justamente el quemar a una persona. Y la gente se cree que las personas son más eficientes cuando trabajan más, cuando no es así, ¿vale? Es cuando más operan en libertad, ¿vale? Cuando más opera en libertad una persona es más eficiente. ¿Por qué? Porque no está condicionado a la palabra de otro. Por lo tanto, en la libre operación de funciones puede crear algo generalmente muy ingenioso si verdaderamente le gusta la función que está realizando. Eso a día de hoy no lo entiende nadie, tío. O pocos, ¿vale? O no le da la gana de entenderlo. ¿Por qué? Porque quieren el poder de la situación, ¿vale? Punto número 10. Un sistema de funcionamiento hostil compartido sin control en la interrelación. Para operar un sistema de funcionamiento hostil compartido sin control en la interrelación no puede operar libremente, es un fallo en un sistema dual. La comprensión de que hay diferentes visiones y múltiples colores individuales, si no se entiende esto, las personas la interrelación no funciona para nada, ¿vale? Cada uno en este entorno compartido genera más de una interrelación tóxica que no es una interrelación sana y afectuosa. El calor por condicionamiento es el peor de todos, pues justamente es el que no te deja operar en libertad de condiciones en la vivencia. Voy a explicar. El hinduismo dice que todo está interrelacionado y se queda tan pancho, ¿vale? Claro que todo está interrelacionado, pero si la interrelación hace que la forma no se pueda expresar libremente, ¿de qué te sirve la interrelación, ¿vale? Un electrón se interrelaciona o un átomo con otros, pero ¿qué pasa? Que justamente si tú no dejas que ese opere en libertad, la interrelación está siendo una esclavitud, ¿vale? Por lo tanto, hablemos sensatamente, ¿vale? La interrelación, ¿vale? El todo está conectado, ¿cómo podemos hacer que la conexión sea totalmente libre para todos los seres? Ese es justamente lo que hay que encontrar, ¿vale? No decir simplemente todo está interrelacionado, eso ya lo sabemos de por sí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene una propiedad, ¿vale? Entonces ya hay un factor de dependencia, porque es justamente porque yo me he sometido a esto, ¿vale? Entonces las leyes de uno es los que determinan lo que quieren o no, ¿vale? Entonces cuando estoy yo en casa de alguien, ¿vale? Justamente porque no le das relación emocional a una persona, ya no quiere estar contigo, te echa a la calle, ¿vale? Cuando convives con otro, ¿vale? Resulta que uno que necesitaba dinero para compartir la habitación, porque me ha pasado, y la primera fue echarme a la calle. La segunda es... te vas a compartir con otra persona, ¿vale? Y cuando vas a compartir con la otra persona resulta que estaba sola y justamente llega un momento que quiere una relación, por lo cual te vuelve a echar y vuelves a ir a la calle, ¿vale? Así que nada, te vas a otro sitio, te dejan libertad de operación y al final, como está totalmente distanciados, acabas haciendo la función de la otra persona, por lo cual te vuelves a condicionar y dejas de hacer tus funciones. Otra vez estás en condición de la normativa del que justamente genera los ingresos, ¿vale? Y el que lleva la función de mando. Otra vez, efecto de la sociedad, ¿vale? Cuando sales de ahí, ¿vale? Te vas a otra y otra te engancha porque justamente siente una atracción sexual enorme y cuando tú le dices lo que quieres hacer, ¿vale? Te dice, no quiero que operes de esa forma, por lo cual otra vez fuera de casa, ¿vale? Cuando empiezas a operar en función de qué, de llevar, os digo toda mi vivencia personal, cuando empiezas a operar y dices, bueno, pues ahora me ha salido del trabajo y puedo administrar una finca, ¿vale? Empiezas a administrar una finca y resulta que viene el COVID y te saca de ahí, ¿vale? Y tienes un accidente y justamente te vas y te tienes que hacer cargo de un piso de herencia, ¿vale? Y justamente en la herencia tienes que rehabilitarlo todo, tienes que sacar toda la mierda y tienes que reacondicionarlo, porque como no tienes ingresos, justamente necesitas una fuente de ingresos y justamente personas en las cuales puedan convivir
y justamente no atarlos ni aprisionarlos, sino que dejarles las condiciones para que ellos se desarrollen, por lo cual no te da un beneficio personal, pero dejas un bien para que ellos puedan realizarse. Total, que al final la mitad de los ingresos van para tu pariente y tú te quedas sin nada. ¿Por qué? Porque prefieres, evidentemente, que las personas que hayan allí vivan con no atadura, porque entiendes perfectamente que si ellos van a estar oprimidos y tú les ejerces más presión, justamente no te sientes cómodo, ¿vale? Hay personas que sí, que no les importa y dicen, no, pues les voy a subir los precios y ya está. Yo no puedo vivir con ese tipo de conciencia, señores, ¿vale? Tengo que ser claro. Entonces, ¿qué haces? Pues al final te cagas en toda la mierda de los demás, ¿vale? Y al final empiezas a hacer la vida, que es lo que hago yo, que cojo una guitarra, me compro los pocos ahorros que tenía, una guitarra, y me voy con mi guitarra, ¿vale? Con la filosofía, ¿vale? Y con mi meditación, y me voy a donde me lleve la puta vida, ¿vale? Y me cago en todo, ¿vale? Y lo tengo que decir claramente, ¿vale? Pero al menos, ¿vale? Hago lo que realmente es ser causa de mi condición, hasta donde pueda operar, y cuando no pueda operar, pues ya veré lo que hago. Pero al menos no soy el efecto de las millones de causas que me han pasado y me han echado de sus propiedades, justamente porque eran las leyes que justamente sostenían esas vivencias, ¿vale? Y esas casas, ¿vale? Y como he sido el efecto de todo este tipo de seres, ¿vale? Ahora realmente me hago caso de mi propia condición, y si no tengo donde dormir, pues me da absolutamente igual y encontraré mi sitio donde dormir, ¿vale? Pero realmente lo que no voy a hacer es no hacer una función que no me represente, porque evidentemente me degrado, me cojo más insatisfacción en eso que no haciendo lo que realmente hago. Al menos aquí duermo donde puedo, cuando puedo dormir en hotel, y cuando no en un hostal, y cuando no en el coche, ¿vale? Me da absolutamente igual un sitio que otro, ¿vale? Pero puedo hacerme causa de mi condición, mientras pueda lo voy a seguir haciendo, ¿vale? Sigo. Sí, justamente no hay filósofos, ¿vale? Aún hay sistemas que están en manos de políticos, y la sociedad a día de hoy ya no necesita ningún tipo de... Si veis las opciones que hay, yo he visto muy poquitas, pero la gente dice, lo que tenemos de presidente, pero es que la oposición es peor, ¿vale? Entonces dices, ¿qué hacen? ¿Cómo están atadas? Entonces, como no hayan filósofos que sacan de por sí todo esto, eh, la sociedad está vendida justamente a cuatro, ¿vale? Cuatro que hacen lo que le dan la jodida gana, porque no comprenden ni papa ni lo que son los sistemas dualísticos. Y ahí viene el error grave de la humanidad: dejar al poder de ¿qué? De muchísimos seres sintientes, ¿vale? El control, cuando no sabes cómo funciona la dualidad. Entonces determinas en base a factores que desequilibran mucho más la población, ¿vale? Ni socialismo, ni capitalismo, ni los otros sistemas arrojan un sistema que a la gente les dé seguridad, y os lo tengo que decir así. Los realmente sabios, no los antiguos, ¿vale? No los antiguos. La generación de mi generación, de los 70, de los 80, empiezan a pensar, lo que nos espera, porque justamente con ninguno de esos me siento yo seguro en la política, ¿vale? Y os lo tengo que decir así, ¿vale? Punto número 12. Punto 11, este es importante. Por lo tanto, si un ser olvida en los estados intermedios de la vida, es un sinsentido. Deseos actuales insatisfechos, olvidados, más deseos nuevos por realizar, títeres de algo que sostiene la vida, que al final deja de ser vida. Esto viene justamente para el ser. Vale, quiero decir, si tú tienes 4 deseos y esos 4 deseos no pueden ser realizados, y encima en los estados intermedios olvidas, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahí? Que justamente vas a renacer, ¿vale? Esos deseos habrán quedado insatisfechos, y justamente, ¿por qué? Porque tus sentidos sensoriales captan la atención, ¿vale? Lo que conecta al corazón son los aparte del cerebro, los ojos. Entonces, tus sentidos sensoriales van a captar nuevas tendencias, que es lo que corresponde al actual, ¿vale? Y en una nueva reencarnación vas a tener nuevos deseos. Y si encima los deseos anteriores no han sido realizados, qué idiotez, ¿no? ¿Qué significado le das a la vida? ¿Vale? Que cada encarnación te quedas justamente comprometido, sin deseos realizados, y encima con nuevos deseos que nunca puedes realizarlos, porque al cabo de los 80 años justamente se van al garete, porque llegas a un estado intermedio que no sabemos si vas a olvidar, no vas a olvidar, o vas a hacerte causa de esos deseos o no vas a hacerte causa de esos deseos, ¿no? Pues para mí y para mi sentir, yo realmente no estoy contento con esto, ¿vale? Y no puedo aceptar la condición de un ser que evidentemente ha generado este tipo
de vivencia, ¿vale? Entonces cada uno que diga lo suyo. Muchos utilizan a Byron Katie y muchos como Krishnamurti que decían la aceptación de un ser. ¿Cómo vas a aceptar justamente la condición de un ser cuando no eres feliz por ti mismo, ¿vale? Es muy fácil cuando realmente estás realizado, cuando estás siendo un filósofo contemporáneo que haces la función que te gusta, ¿vale? No porque mueva masas, porque es la función que te gusta, ¿vale? O Byron Katie que es meditador Advaita cuando llegó a un punto clave que justamente tendió tanto al opuesto que se dio el factor opuesto, ¿vale? La comprensión y ahí encontró verdaderamente felicidad y pudo sostenerse perfectamente, ¿vale? Continúo, número 13. Número 12. Si en la interconexión encontramos multitud de creencias que acaban convirtiéndose en vida, pero no podemos sostenerlas por no comprenderlas, por no tener plena visión, por no tener estabilidad ni observación, es imposible que el ser humano pueda operar correctamente. Es más o menos lo que he dicho. Punto 13. Si la observación y la atención plena dependen de un factor energético y este es degradado, justamente por cualquier tipo de ataque o por desconocimiento, por someterse a un colectivo que no opera de forma correcta, por cambios en la constitución de la energía arrojada por el universo, por estar en relación a un lugar, por estar sometido a la ignorancia en un espacio-tiempo. Eso lleva al sobreesfuerzo en la atención, en la observación. Por lo tanto, sigue generando todo tipo de incongruencias en el funcionamiento hábil de una libertad que realmente no es libertad. ¿Qué quiere decir? La observación plena, ¿vale? Depende justamente de un factor energético, ¿vale? Entonces, si tu factor energético está cambiando porque cambia en composición de justamente la interrelación que tengas con un colectivo, ¿vale? Eso cambia la composición de tu ser en cada interrelación. Por lo tanto, está cambiando lo que tú eres. No solo eso, entramos en época de aire, por lo cual vamos a vivir unos bastantes años, ¿vale? En lo cual el componente de tierra deja de crecer, por lo cual, por interrelación, porque el elemento aire va a ser más predominante, ¿qué pasa? La tensión va a ser más difícil de sostener. ¿Vale? Eso era la cosa por la cual muchos meditadores, Dujan Rinpoche dijo, en el futuro los meditadores tendrán muchos de problemas, ¿vale? No dijo las causas, ¿vale? Yo os lo digo, es justamente por eso, ¿vale? Es justamente porque el elemento aire cambia, ¿vale? Entonces hay más aire, ¿vale? Menos tierra, por lo cual el ser humano cambia su composición, ¿vale? En la composición su meditación se ve afectada, ¿vale? Por lo tanto, la atención plena, ¿vale? La conciencia del momento presente, como se dice en la llamada Lama, tiende a desestabilizar los sistemas, ¿vale? Si no tienes un sitio donde habitas de forma tranquila, bastante fuera de un núcleo urbano, ¿vale? Y en la cual puedas sostenerte por ti mismo, ¿vale? Entonces creo que es una aberración que esto solo esté para unos pocos, ¿vale? Esto es muy divertido, ¿vale? Estar en alta mar puede ser divertido hasta que justamente uno llega al exceso del tiempo interactuando con el mar y el mar siempre lo tumba. Entonces ya no hay significado alguno para ser marinero en todas las navegaciones. Tener un mar tempestuoso 24 horas al día es esclavizarse al remar, siempre contra la corriente, el avance es mínimo, ¿vale? Espera que estoy leyendo el punto anterior, ¿vale? Bueno, hablaba de que si uno no es causa de una condición en el punto anterior, justamente esa persona no puede tener liberación, no puede tener justamente, tiene que, por no saber, por condicionarse, tiene que hacer una mala vida, ¿vale? Entonces empieza cuando empezamos a insultar a los demás, cuando empezamos a cagarnos en todo, ¿tienen culpabilidad? No. La verdad es que no, y os lo tengo que decir claramente. ¿Por qué? Porque ellos tampoco saben ni se han cuestionado justamente todas estas cosas. Por lo tanto, ellos son simplemente el efecto de un sistema que no ha sabido operar. Por lo tanto, no puedes catalogar de karma, no puedes catalogar de ninguna intencionalidad a ningún ser, porque justamente no se ha podido operar en base a que ambas de un no saber, ¿vale? Por lo tanto, el karma se lo pueden quedar los budistas porque evidentemente no es razón de ser del ser humano, ¿vale? Cuando entiendes que tú simplemente obras y en la no saber operación de cómo obrar puedes cagarla en todos lados, ¿qué quieres que te diga? ¿Para qué vivimos, no? ¿Para qué hemos venido a vivir? ¿Vale? El que no opera evidentemente no tiene ningún fallo, pero el que opera puede tener múltiples fallos. Aún por operar lo vas a culpabilizar. Evidentemente que no. ¿Le vas a hacer un castigo o un mal karma? Yo, si tuviera un hijo, no lo haría.
Evidentemente que no. Le diría, ¿qué te ha pasado y cómo has llegado a esta situación? ¿Vale? Y si me dice, mira, hice el mal porque no sabía, porque lo vi en otro y justamente tenía ira o lo que sea, ¿vale? Dice, bueno, ya has visto lo que es esto, ¿no? Y si ha dicho, es que lo vi en otro, dije, bueno, has sido condicionado, ¿vale? Por eso tienes que pagar algo. No, lávate los brazos, lávate las manos, ¿vale? Ahora ya lo sabes, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ya sabes cómo opera la vida, ¿vale? Entonces, si entendiéramos eso, la educación significa hacer comprender a un ser cuáles son las cosas por las cuales justamente se generan todo tipo de actos que llevan a la maldad y a todo tipo de degradación de la vida humana, ¿vale? Me quedan pocos puntos, ¿vale? El sistema planetario donde hay vivencia humana sostiene, esto es me ha venido es como una iluminación, digo, eh, me ha venido justamente la información cuando vi los dibujos de Janusz, ¿vale? Que es justamente los dibujos de esos seres que no me acuerdo, los círculos esos que dibujan en los campos naturales, ¿vale? Que evidentemente lo tiene que hacer un ser de otro espacio-tiempo, ¿no? Porque eso es imposible que lo haga un humano, ¿vale? Es tanta la precisión que evidentemente tiene que ser una civilización mucho más avanzada, ¿vale? Aunque hay muchos escépticos, ¿no? Pero esto viene porque digo, ¿cómo puede ser que en nuestro sistema actual tengamos el Sol en una posición, ¿vale? Y justamente todos los planetas giren en la posición del Sol si no es el Sol el que genera la vida? Si es justamente el planeta Tierra donde hay la vida, ¿no? Entonces, creo que en esos sistemas, ¿vale? Más evolucionados, ahora os hablo ya de una visión futurística, ¿vale? Creo que los soles no están en lo que determinan justamente la vivencia, sino que es un espacio terrenal, ¿vale? Y a partir de ahí deben de girar soles alrededor de suyos, que son los que operan entre la oscuridad y la luz. Y os lo voy a decir porque si la luz fuera determinista, significaría que estaría en una posición concreta del espacio-tiempo. Y eso significa que esa posición correcta, ¿vale? La luminosidad está en un lado y la opacidad en el otro. Y justamente la ciencia dice que a día de hoy, evidentemente, hay una interconexión en toda la malla negra, en toda la materia oscura, que ya es prácticamente el 85% del universo, ¿no? Entonces no puede ser que la luz esté determinada a un espacio en particular, es una aberración. Por lo tanto, cuando vi esto esta mañana digo, no tiene una lógica tremenda, y sí que deben de haber civilizaciones donde justamente el Sol es justamente el que gire alrededor de un núcleo donde habitan los demás seres, ¿no? ¿Por qué? Porque habrán llegado a esa condición de que justamente no puede ser que la luminosidad esté fija en un lugar, ¿no? Igual que un electrón es incapaz de mantenerse fijo en una posición determinada, ¿vale? Punto 17. La tendencia actual futura proviene de un pensamiento nuevo y original. ¿De dónde provienen esos pensamientos? ¿Dónde está el origen de ese compuesto y quién lo emite? Si el núcleo no dispone de ninguna cualidad para utilizar un medio de comunicación. Cuando yo estuve sometido a un gran estrés después de 3 meses sin comer, ¿vale? Pude ver la cadena de trenes de pensamientos, cómo funcionaban. Nunca aparecieron pensamientos opuestos. Los pensamientos opuestos me aparecían justamente en la vivencia con los seres que eran justamente los opuestos a mis pensamientos. Entonces me llegaba la información de justamente lo diferente a mí. Pero siempre que yo emitía un pensamiento, recibía un sinónimo, uno de igualdad condición, ¿no? Si hablas de Dios, te va a venir justamente Jesús, luego te van a venir los arcángeles y todo un sistema pasado, ¿vale? Por eso no soy partidario de hablar de Dios, sino que algo intangible que justamente mueve los hilos cuando yo abro los campos de cognición, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, claro, lo que no podemos hacer es generar una autopista en base a un ser que se iluminó en su día y que todo el mundo vaya justamente a generar un cuello de botella allí, sino que cuantas más opciones hayan de liberación y cuanto más seres sintientes hayan individuales, mejor, porque generamos mejores interconexiones para que cada uno utilice su propio método, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Esto va para los científicos. ¿Dónde aparece justamente un pensamiento creativo de futuro? ¿Eh? Pues evidentemente de un ser de futuro, ¿vale? No te lo va a dar un ser de pasado, porque el ser de pasado vivenció algo y justamente no tiene comprensión más del futuro a no ser que vuelva a reencarnar. Por lo tanto, ¿de dónde viene justamente un pensamiento futuro que es algo nuevo?
Pues un ser que viene de un espacio-tiempo donde justamente están más evolucionados. Y eso genera un pensamiento que le da la idea al otro y él no lo sabe por qué. Entonces recibe un paquete de información y yo me cuestioné durante mucho tiempo justamente cómo podía ser que el núcleo que justamente no tenía información me envíe un paquete y yo reciba un sync, ¿no? Yo envío un ACK y justamente recibo un sync, que es la información de un paquete de información. Entonces, ¿qué lleva a esa información? Porque esa información es contenido de ADN y contenido que justamente lo que hace es alterar tu composición energética. Por lo tanto, está contribuyendo a que tú cambies tu forma de ser y tu propia vivencia, ¿no? Entonces, me acuerdo de he leído muchas cosas, ¿no? Me acuerdo de eh, algunos maestros zen, ¿no? A mí tengo que... No soy maestro zen ni he estado con ellos, pero reconozco que me gustaba mucho la ideología zen, ¿no? Y me reía mucho con algunos koanes, ¿no? Y algunas cosas, unas historias son muy, muy peculiares, ¿no? Entonces me acuerdo de un maestro que cada vez que le venía un pensamiento decía, ¿eso qué es? ¿No? ¿Eso qué es? Y durante muchas fases de meditación en una temporada, unos 3 o 4 meses, cuando venía un pensamiento decía yo, ¿eso qué es? No me interesa, ¿eso qué es? No sabía lo que era, ¿no? Justamente no quería condicionar a mi ser a ese tipo de pensamiento, era muy divertido, ¿no? Hay ciertas fases de mi ser que justamente me enamoran en cuanto las recuerdo y veo justamente a lo que me he sometido, ¿no? En algunas partes de mi vivencia son muy divertidas. ¿Vale? Continúo. Me quedan pocos, ¿vale? Son 21 puntos, voy por el punto 18. Un actor no puede depender de la opinión ajena ni del público, porque tanto uno como el otro cambia de forma constante en función de lo que un colectivo humanitario está generando y el universo. Así, por ejemplo, para un actor un miércoles puede ser un día exitoso en un sitio tranquilo y un fin de semana puede ser desastroso. En cambio, para otros un fin de semana puede ser exitoso y un día entre semana desastroso, porque el ser humano tiende a la dualidad y ha creado un sistema en los cuales hay desequilibrios, que ha creado el propio sistema en base determinista de cómo tienen que funcionar en sus actividades diarias. Por lo tanto, sigue siendo efecto de la propia energía que produce. Eso me pasó, por ejemplo, ayer, ¿vale? El miércoles fue un día en el cual estoy en un pueblo muy tranquilo y justamente me fui a operar a 2 sitios diferentes y ahí justamente como había poca gente, ¿vale? La gente estaba más pendiente justamente de la actuación y decían, hostia, qué bonito, ¿no? No porque lo hiciera bien, pero justamente, justamente cuando escuchaban algo de jazz, pues sentían interés más que justamente las conversaciones que tenían y justamente algunos se quedaban ahí mucho tiempo y los niños venían a verme, ¿vale? Ayer ya era jueves, ¿qué pasa? El jueves se reúne en gran cantidad y masificación de gente y todos empiezan a hablar entre sí de todo como de la semana y en cagarse en todo y en hablar de todo el mundo y bla 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 bla. ¿Cómo lo llamaba? Krishnamurti chismorreo, ¿no? Y entonces en el chismorreo tú estás allí y ¡bum! Pasé inadvertido y os dije, hace 2 días me llevé, creo que fueron 25 euros, ¿vale? 25 euros simplemente por las gracias a los que dieron, ¿vale? Y justamente ayer me llevé 1 euro de una persona, 1,20 €, ¿vale? 20 céntimos que me dio un niño pequeño, ¿vale? Y justamente con el padre se acercó y me los dio y le agradecí. Y justamente 1 euro de una persona que estaba más apartada me dijo, hostia, nos ha gustado como has tocado, ¿no? Y toma. Entonces, para que veáis, justamente no es la población, es justamente el ambiente, el día en el cual la gente opera y eso justamente determina mucho el resultado de cómo ha ido la actuación. Por eso una persona que es actora, ¿vale? Hablo como el actor. ¿Por qué hablo como el actor? Porque el actor justamente, cuando yo leí Navarrete hablaba del actor, y justamente el actor es el personaje que tú realizas en la manifestación de la vivencia de la vida. Por lo tanto, el actor es el que tiene que tener, el que hace la función, y cada uno tiene que ser actor de su propia vida. ¿Vale? Entonces no va a haber ninguna función que se realice de forma igual que una composición, no suena simplemente igual. ¿Por qué? Porque a cada segundo la energía va cambiando. En ese cambio de la energía, ¿vale? Un compositor, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿vale? Que hizo una pieza musical y os la voy a decir porque es muy curioso y es muy divertido, ¿vale? Que es, dijo... ya te sacaré, ¿vale? Es muy famoso y algún pianista lo sabrá. Perdona que me quite esto que no sirve para nada. Las rastas. Dijo, dijo, voy a hacer esta obra, vale, no es muy difícil, pero tenéis que justamente tocarla 800 veces, ¿vale?
Y justamente hubo uno que llegó a las 500 veces y dijo, no puedo más, estoy viviendo alucinaciones, visiones y me estoy delirando. ¿Por qué? Porque era como una simbiosis, ¿no? Era justamente cuando tú te someten a algo durante mucho tiempo y no puedes salir de ahí, justamente enloqueces, ¿no? Y entonces la propia obra se acaba siendo una pesadilla para el artista cuando la tiene que repetir, y eso creo que le pasan a los famosos cuando tienen que repetir justamente su propia fama, los hace esclavos de su propia obra, ¿no? Que dicen, otra vez tengo que tocar el Soul Chino Mind cuando justamente la llevo tocando 60 años de mi vida, cuando justamente me voy a morir para dejar de tocar esto, ¿vale? No podemos tocar algo diferente, ¿no? Pues imagínate, ¿no? El que ha hecho la obra y tiene que sostenerla justamente para agradar a un colectivo humanitario, ¿no? Ay. Vale, voy acabando ya, ¿vale? Eh, El 19 ya ni siquiera lo voy a leer porque es muchas más cosas de esto. Luego el punto 20 dice, el silencio es neutro, por lo tanto no arregla las cosas de ningún tipo, simplemente las deja las cosas tal y como son, por lo tanto es dependiente del lugar, del espacio y de la situación. Asimismo, la calidad no puede ser un factor de aceptación, porque es dependiente, y eso significa la aceptación del medio hostil, eh, donde vives. Por lo tanto, aquellos que hablan de calidad sin ser verdaderamente felices, no sé a lo que he dicho esto, pero están en un entorno de no realización propia. Eh, la talidad, no la calidad, la talidad, la talidad. Vale, os lo voy a decir. La talidad es aceptar las cosas tal y como son. ¿Vale? Esto lo puede ser un ser que está realizado porque está en un sitio donde realmente hace su función y dice, las cosas salen tal y como son. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo como ya soy feliz, ¿vale? Con lo que estoy haciendo, acepto la talidad, que es esto es así y esto es así, ¿vale? Porque mira, esto puede ser no dualístico, decir, mira, esto es así y esto es así, y te lo explica y es verdad y está en ese. Pero que ha llegado a un punto de realización, ¿vale? Un punto de las cosas son así, es igual que el psicólogo que tiene su negocio y dice, no, es talidad porque las cosas son así, ¿por qué? Porque ya se ha realizado porque era su meta, ¿no? Pero si las cosas justamente no tienes algo en tu casa de realización o no se ha realizado, no puedes aceptar la condición porque le estás diciendo al universo que justamente eso es lo correcto para ti. Por lo tanto, no se va a mover nada. Por lo tanto, la neutralidad es justamente el que hace mindfulness, que no hace nada creativo y dice, no, solo observo los pensamientos. El observar los pensamientos por sí mismo, ¿vale? No genera un motor de cambio, sino que deja las cosas tal y como son. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú aceptas tu condición, dices, no, yo me he quedado ahí, ¿no? Entonces, cuando quiere decir que tú estás condicionado a que te ha salido bien la meditación, ¿por qué? Porque ese día justamente no había tensión planetaria, o ese día a lo mejor estás en una ubicación temporal en la cual tú ni te lo has planteado y vives justamente porque te has condicionado y la costumbre lo que hace es generar un patrón energético que tú, es que lo que digo, cuando estás con la mierda, estás en la mierda y no te das cuenta y cuando sales de la mierda dices, joder, qué bien estoy, claro, ¿por qué? Porque te acostumbras a la mierda, entonces justamente cuando sales de la mierda dices, pues que estoy mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente te has movido, ¿no? Entonces la persona que está totalmente descondicionada, ¿vale? Sí que puede hacer un mindfulness, ¿por qué? Porque ya no tiene un hábito, ¿vale? Y justamente tiene una realización muy plena, muy llena, y justamente el mindfulness le funciona. Pero los que no, justamente, ¿qué le pasa? Que estar en contacto con el día, las historias del día a día, el condicionamiento de todo tipo, justamente la meditación se le va al garete porque evidentemente es efecto de todas esas condiciones que no puede controlar. Y al no poder controlar esas situaciones, que es un títere de todo lo colectivo, ¿vale? Y punto número final, ¿vale? Después de todo este largo recorrido que os he dado hoy, ¿vale? Es que no creo que nadie llegue a este final porque es justamente algo escandaloso y justamente muy difícil de digerir, ¿vale? eh, si estoy yo cansado, imaginaos vosotros, ¿vale? Dice, finalmente la felicidad no condicionada a ningún factor externo es la única causa en la cual el ser humano puede optar. Para ello tiene que estar realizado en los deseos que realmente desean su razón de ser. Queda claro, ¿no? Así que nada, chicos, buenas tardes, que paséis un buen fin de semana y nos vemos cuando sea necesario, cuando justamente me dé la gana. Venga, un saludo.